Vamos con las infecciones hematológicas. Primero vamos a ver sepsis, que es la presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con una infección documentada inducida por una invasión microbiana o toxinas en el torrente sanguíneo. La sepsis severa se refiere a sepsis con una disfunción orgánica causada por pobre perfusión. El shock séptico se refiere a sepsis con hipotensión y disfunción orgánica por vasodilatación. Los ejemplos que se incluyen son los siguientes: un shock por gram positivos, por ejemplo estafilococo o estreptococo, secundario a pérdida de líquido causado por exotoxinas. Un shock por gram negativos, como E. coli, Klebsiella, Proteus y Pseudomonas, secundaria a vasodilatación causada por endotoxinas, como por lipopolisacáridos. En los neonatos vamos a ver estreptococos del grupo B, E. coli, Listeria monocytogenes y Haemophilus influenzae. En los niños vamos a ver Haemophilus influenzae, neumococo, meningococo. En adultos vamos a ver cocos gram positivos, bacilos gram negativos aeróbicos, anaerobios dependiendo del sitio sospechado de infección, y en usuarios de drogas intravenosas o que tengan una línea permanente vamos a ver por Staph aureus, Staphylococcus coagulasa negativos, y en pacientes asplénicos vamos a ver por neumococo, por Haemophilus influenzae, meningococo, que son los encapsulados. La urosepsis se debería de considerar en cualquier paciente anciano con un estado mental alterado. En la historia clínica y exploración física vamos a encontrar pacientes con un inicio agudo de fiebre y escalofríos, estado mental alterado, taquicardia, taquipnea. Sepsis severa puede llevar a una disfunción de órgano blanco como fallo renal o hepático. La hipotensión ocurre en casos de shock séptico. El shock séptico típicamente es un shock caliente o cálido con piel igualmente cálida y extremidades. Esto contrasta con el shock cardiogénico, que típicamente se presenta con la piel fría y extremidades frías. Las petequias, equimosis o coagulación anormal nos sugieren coagulación intravascular diseminada en un 2 a 3% de los casos. Para el diagnóstico hay que hacer un diagnóstico clínico basado en los criterios de el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que vienen aquí. Dos o más de los siguientes: temperatura, ya sea hipotermia o hipertermia, menos de 36 grados centígrados o más de 38. Y el segundo es taquipnea, más de 20 respiraciones por minuto o una presión arterial de CO2 de menos de 32 milímetros de mercurio en gases arteriales. Taquicardia con una frecuencia cardíaca de más de 90 latidos por minuto. Y leucocitosis o leucopenia con un conteo de leucos menor a 4000 células por milímetro cúbico o más de 12.000 células por milímetro cúbico o más de 10% de formas inmaduras, bandas. Los laboratorios pueden mostrar leucocitosis o leucopenia con aumento de bandas,
trombocitopenia en 50% de los casos, evidencia de disminución de la perfusión como aumento de creatinina, aumento en las pruebas de función hepática y aumento de lactato. También aparecen estudios de coagulación anormales con un aumento del índice internacional normalizado. Es crítico obtener cultivos de todos los sitios apropiados como sangre, esputo, líquido cefalorraquídeo, de heridas y de la orina. Hay que realizar imágenes como teletórax, TAC, que nos pueden ayudar a establecer la etiología o el sitio de la infección. El tratamiento es admitir a internar en la unidad de cuidados intensivos y tratar agresivamente con líquidos intravenosos, con antibióticos empíricos basados en la fuente posible de infección y vasopresores. Hay que tratar los factores subyacentes como remover la sonda Foley o las líneas infectadas, drenar abscesos y la meta primaria es mantener la presión arterial y que se sigan irrigando los órganos. Vamos con malaria. Es una enfermedad por protozoarios causada por 5 especies del género Plasmodium. Plasmodium falciparum, vivax, oval, malariae y knowlesi. Y se transmite por la mordida de un mosquito femenino, hembra, de la especie Anopheles. Plasmodium falciparum tiene la más alta morbilidad y mortalidad, ocasionalmente dentro de las primeras 24 horas del inicio de síntomas. Los viajeros que van a zonas endémicas deberían de tomar quimioprofilaxis y usar repelente de mosquitos y redes para cuando van a dormir para minimizar la exposición. En historia clínica y exploración física vamos a tener pacientes que tienen una historia de exposición a un área endémica de malaria con ataques periódicos de escalofríos secuenciales, fiebre más de 41 grados centígrados, mialgias, cefalea y diaforesis que ocurre alrededor de 4 a 6 horas. Muchas veces aparece esplenomegalia 4 o más días después del inicio de los síntomas. Los pacientes son muchas veces asintomáticos entre los ataques que recurren cada 2 a 3 días dependiendo de la especie de Plasmodium que está involucrada. Los pacientes severamente enfermos se pueden presentar con hiperpirexia, postración, conciencia disminuida, edema pulmonar, acidosis, hiperventilación y sangrados, hemorragias. Los signos de rash, úlcera en la piel, eosinofilia, linfadenopatía, rigidez nucal o fotofobia nos sugieren un diagnóstico diferente o adicional. El diagnóstico hay que hacerlo a tiempo y de la especie correcta, ya que Plasmodium falciparum puede ser fatal y muchas veces es resistente a la cloroquina estándar que se usa como tratamiento. Hay que enviar a hacer tinción de Gemsa o de Wright
Ajá. Para evaluar y detectar Plasmodium y determinar el tipo de especie respectivamente y el grado de parasitemia. Thick and thin blood films. De gota ancha y gota delgada, me parece que son dos pruebas. Frotis de sangre, thick and thin. Thick es una gota ancha para detectar la presencia de parásitos, y el thin para ver eritrocitos, quiero pensar también. Y aquí vemos en la figura de la izquierda una hiperparasitemia de Plasmodium falciparum en el frotis de un paciente con malaria cerebral. Vamos a verla un poco más grande. Acá vemos los eritrocitos y los parásitos, que al parecer son intracelulares. ¿Sí se mencionó o no? No se menciona que sea intracelular. Pero bueno, la hemoglobina la biometría hemática usualmente demuestra anemia normocítica, normocrómica, con reticulocitosis y trombocitopenia temprano en la enfermedad. Si los recursos lo permiten, las pruebas más serológicas más sensibles se encuentran disponibles, incluyendo una detección rápida de antígeno, métodos de anticuerpos fluorescentes y reacción en cadena de la polimerasa. En pacientes con un estado mental alterado hay que obtener una prueba de glucosa en función digital, en glucosa capilar, para descartar hipoglicemia. El tratamiento en una infección de malaria no complicada se puede tratar oralmente. La cloroquina tiene historia de ser el medicamento estándar antipalúdico. Con una gran resistencia, que a veces se necesita que se usen otros medicamentos como mefloquina, atovaquona, provanil o artemisinins. En casos de Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y otras especies no conocidas, la primaquina se añade para erradicar los hipnozoitos en el hígado. Vamos a buscar hipnozoitos para visualizarlos. Imagen de hipnozoitos de Plasmodium falciparum. Solo hay caricaturas y acá vemos
Para pacientes que viajan a zonas endémicas hay que prescribir profilaxis, que consiste en atovaquona con provanil o mefloquina, y se les da por lo menos 2 semanas antes de su viaje y se continúa por 4 semanas después de que regresaron. Las contraindicaciones de antimalaria: la primaquina debe de hacerse el examen de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa primero. La mefloquina está contraindicada en convulsiones, trastornos psiquiátricos y trastornos de la conducción cardíaca. Atovaquona y provanil está contraindicado en mujeres embarazadas o que dan lactancia. Aunque justo yo había apuntado aquí en Anki, esquema profiláctico para paludismo en pacientes embarazadas, atovaquona con provanil. Así que, ¿a quién hacerle caso? ¿Al manual o al CTO? Vamos a ver qué dice. Atovaquona y provanil, embarazadas y lactando y con enfermedad renal. Contraindicaciones: cloroquina en psoriasis. Y las complicaciones son malaria cerebral, anemia hemolítica severa, fallo renal o insuficiencia renal, edema pulmonar no cardiogénico, hipoglucemia, acidosis láctica, hepatopatía aguda y bacteriemia por gram negativos. Vamos ahora con otros virus transportados por mosquitos o transmitidos por mosquitos. Los siguientes son los virus que son cargados o transportados por el mosquito Aedes y se presentan con rash, fiebre y mialgias. Chikungunya probablemente es el más nuevo, no, el Zika es el más nuevo. Notable causa de dolor en articulaciones, tratar con tratamiento de soporte. El dengue se presenta con dolor de huesos y puede complicarse con trombocitopenia severa, hemorragias y shock. Y en los hallazgos vamos a encontrar bajos leucocitos y aumento en las PFHs. Tratar con fluidos, con líquidos y con productos plasmáticos o sanguíneos si es necesario. El Zika, que es un flavivirus que causa conjuntivitis y cefalea, asociado al síndrome de Guillain-Barré, y que puede causar microcefalia si infecta a una embarazada. Provoca microcefalia en el bebé. Mononucleosis infecciosa. Comúnmente ocurre en pacientes adultos jóvenes, usualmente causado por el virus de Epstein-Barr. Y la transmisión la mayoría de las veces ocurre a través de intercambio de líquidos corporales, como saliva. En la historia clínica y exploración física tenemos que se presenta con fiebre y faringitis. Vamos a ver después la figura. Y la fatiga invariablemente acompaña a la enfermedad inicial. Puede persistir por 3 a 6 meses. El examen físico puede revelar fiebre de bajo grado, linfadenopatía generalizada, especialmente cervical posterior, exudado amigdalino y
agrandamiento, petequias en el paladar y un rash maculopapular generalizado. Tiene también esplenomegalia y un edema en párpado superior bilateral. Los síntomas aparecen de 2 a 5 semanas después de la infección. En pacientes infantes más grandes o adultos puede causar linfadenitis mesentérica que se asemeja a la apendicitis. Pacientes que se presentan con faringitis como su primer síntoma pueden ser mal diagnosticados con faringitis estreptocócica. El 30% de los pacientes con mononucleosis infecciosa son portadores asintomáticos de estreptococo del grupo A en su orofaringe. El diagnóstico diferencial incluye citomegalovirus, toxoplasmosis, VIH, herpes virus 6 y otras causas de hepatitis viral y de linfoma. El key fact nos habla de malaria cerebral, que se presenta con cefalea, estado mental alterado, signos neurológicos, hemorragias retinales, convulsiones y delirium. Si se deja sin tratar, puede progresar rápidamente a coma y muerte. Acá vemos unas amígdalas, una faringitis que al parecer es por Epstein-Barr, por mononucleosis, aunque sí asemeja mucho una faringitis estreptocócica. El diagnóstico se hace con el monospot, que es anticuerpos heterófilos, y puede ser negativo en las primeras semanas después de que los síntomas empiezan. Los anticuerpos específicos para Epstein-Barr se pueden mandar pedir en pacientes con mononucleosis, que se sospecha mononucleosis, pero la prueba monospot es negativa. La prueba monospot negativa y anticuerpos de Epstein-Barr negativos aparecen en síndromes de mononucleosis infecciosa y son causados sobre todo por citomegalovirus. También se deben de considerar etiologías como VIH agudo y otras etiologías virales. Biometría hemática con diferencial nos revela una leve trombocitopenia con una relativa linfocitosis y más de 10% de linfocitos T atípicos. El panel metabólico completo revela leves elevaciones en las transaminasas, fosfatasa alcalina y bilirrubina total. El tratamiento es de soporte, ya que no es efectiva la terapia antiviral. Los corticosteroides están indicados para compromiso de la vía aérea causada por aumento del tamaño de las amígdalas, la trombocitopenia severa o la anemia hemolítica autoinmune. Vamos con el key fact. La linfocitosis en infección por Epstein-Barr es predominantemente causada por proliferación de células B, pero las células atípicas son linfocitos T. Complicaciones: infección del sistema nervioso central, que se puede presentar como una meningitis aséptica, encefalitis, meningoencefalitis, parálisis de nervios craneales, especialmente o particularmente el séptimo, la neuritis óptica y periférica, una mielitis transversa y el síndrome de Guillain-Barré.
El séptimo par es el facial. Vamos con la complicación de ruptura esplénica. Ocurre en menos de 0.5% de los casos, más comúnmente en hombres, y se presenta con dolor abdominal referido a el hombro izquierdo, o también como compromiso hemodinámico. Los pacientes deben de evitar deportes de contacto por lo menos por 4 semanas para prevenir esta complicación. La obstrucción de la vía aérea superior hay que tratarla con esteroides. La superinfección o sobreinfección bacteriana, que muchos pacientes la desarrollan secundaria, una faringitis estreptocócica secundaria. Necrosis hepática fulminante, más común en hombres, y es la causa de muerte más común en hombres afectados. También puede haber anemia hemolítica autoinmune, que ocurre en 2% de los pacientes durante las primeras 2 semanas. Va a presentar la prueba de Coombs positiva y puede tener anemia leve que dura de 1 a 2 meses. Hay que tratar con corticosteroides también si es severa. Carcinoma nasofaríngeo. Se presenta con epistaxis, cefalea y una diseminación de nódulos cervicales, nódulos linfáticos cervicales, especialmente prevalente en el sureste asiático. Pacientes con mononucleosis que se les da ampicilina para una faringitis estreptocócica que se sospecha, pueden desarrollar un rash maculopapular pruriginoso.